Vamos a abrir la palabra, hermanos. Cristo vive para siempre. Libro de Éxodo, capítulo 40. Éxodo capítulo 40. Dice así la palabra, empezando en el versículo 17 al 19, y después leo desde el versículo 34 al 38. Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Así, en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Moisés hizo levantar el tabernáculo y asentó sus basas y colocó sus tablas y puso sus barras e hizo alzar sus columnas. Levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la sobrecubierta encima del mismo, como Jehová había mandado a Moisés. Verso 34 nos dice: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este ambiente hermoso donde crecen los frutos del Espíritu, Señor, y donde las almas pueden ser alcanzadas y cada uno en medio de tu pueblo puede ser edificado y bendecido. Hoy extendemos las manos de la fe, Señor, para recibir tu bendición una vez más a través de esta palabra. Envíala con autoridad y con sabiduría de lo alto, Señor. Ábrenos el entendimiento una vez más y que podamos captar verdades profundas que tú nos quieras enseñar por tu Espíritu Santo en esta hora. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén, mi Dios. Amén, Jesús. Pueden sentarse, amados. Pero como dicen muchos, no siente la alabanza. Antes de entrar a la palabra, queremos anunciar en esta última noche de convención que ya lo hemos hecho ante los obreros en la reunión, pero hoy queremos hacerlo ante la convención, y es la presentación y ratificación de la Junta de Oficiales de la Obra aquí en Colombia. Ustedes saben que hubieron algunos cambios en estos últimos meses, y hoy en esta convención estamos ratificando esta Junta Oficial. Y le voy a pedir a la Junta de Colombia que se pongan de pie. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos damos un aplauso a Cristo por estos hombres de Dios? Sobre ellos descansa una gran responsabilidad, y esperamos que el Señor los conduzca, los llene de su presencia y puedan ser de gran bendición como lo están siendo a la obra del Señor aquí en Colombia. Nuestro querido hermano, pastor
Aris Solís, nuestro supervisor nacional aquí en Colombia. Nuestro muy querido hermano Pastor Pablo Castro es el vicepresidente de la Junta y de la Obra aquí en Colombia. Nuestro hermano Joselín Quiroga es el secretario a nivel nacional de la Obra. Gloria a Dios. Nuestro hermano Jorge Jurado es el tesorero nacional. Nuestro apreciado hermano Walter Zambrano es director de la obra a nivel nacional. Igualmente director de la obra a nivel nacional, nuestro querido hermano evangelista Tavera. Perdóneme que el apellido es un poquito exclusivo, gloria a Dios. Y nuestro querido hermano Dacoberto Marulanda. Ese apellido es tremendo, gloria al Señor. Cristo vive. Que Dios bendiga a nuestro hermano Marulanda, gloria al Señor. Es el último integrante. Él ha entrado para completar el número, gloria al Señor. También les anuncio que nuestro apreciado hermano evangelista ha presentado una carta para que fuera considerado su relevo en la Junta por motivos de salud. Él ha estado enfermo, de hecho estuvo aquí en las dos convenciones, o ha estado, y lo ha hecho con un sacrificio porque ha estado padeciendo hace meses, gloria a Dios. Y bueno, él ha dicho: yo he querido ser de bendición, pero esta situación me lo está impidiendo, y por eso él será relevado, gloria al Señor. Ya eso es algo, y otros ajustes que puedan haber en la Junta, pues también vendrán en camino en lo que falta de estos últimos días o meses, gloria al nombre del Señor, para que ustedes también sepan ese aspecto que está hacia un futuro próximo, gloria al Señor. Hermanos amados, pedimos al Señor que Él les use y les bendiga. Su responsabilidad es muy grande, pero sabemos que ustedes son gente de Dios y que le han dicho: Señor, aquí estoy. Como dice un hermano, soy esto, esto y esto, pero si hay otro camarón por ahí, también lo cojo, gloria a Dios. Así que así son estos hombres de Dios, incansables. Se los presento hoy a toda esta convención, hermano. Ellos son sobre los quienes descansa la autoridad de la obra, gloria a Dios, aquí en la nación, y también tienen el respaldo de toda la Junta Internacional del Movimiento Misionero Mundial, con la cual hemos permanecido siempre bien unidos con ellos y también con otros países, obviamente. Pero sabemos que Colombia es una obra singular, no solo por haber sido de las primeras de aquellos tiempos del inicio de la obra, año 63, sino también porque esta obra ha producido cosas tremendas, incluyendo muchos mártires de la fe, que entregaron sus vidas por ser fieles al ministerio al que Dios los había llamado. Eso es algo grande y los ha producido Colombia. Gloria a Dios por eso, hermanos. Y también por el avance y desarrollo que ha tenido la obra aquí en este país. Así que adelante, oren muchísimo por ellos y respalden los hermanos, porque son hombres de Dios. Pueden sentarse, hermanos. El texto que leí, hermanos, es el que nos habla, uno de los que nos hablan, porque son varios, de la
construcción y levantamiento del tabernáculo de reunión. El tabernáculo, humanamente hablando, era una tienda, así se le llama muchas veces, una tienda. O sea, en ese sentido no tenía diferencia. Y si alguien la veía, especialmente desde afuera, pues las tiendas era algo usual, era algo conocido. Todavía usan en esos desiertos de Israel los beduinos esa forma de vivienda, una tienda hecha de cortinas. Sin embargo, esa no era cualquier tienda, porque era la tienda de Dios. Y llegó un momento en que Dios le puso su sello, en que Dios la acreditó como su casa y el lugar donde Él se reunía con su pueblo. Así que, si bien es cierto, era una tienda común y corriente, como nosotros lo somos, comunes y corrientes, todos nosotros somos tan humanos como cualquiera otro, tan frágiles como cualquiera otro, pero hay una diferencia en algo enorme, como vemos aquí, esta tienda llamada tabernáculo. La gran diferencia es que Dios nos ha puesto su sello. Él nos ha certificado también a nosotros. Por eso le he puesto el título a esta meditación: llenado para ser usado. No a la inversa. Veámoslo en el tabernáculo. Antes de ser llenado, era una tienda. Hasta ese momento era normal. Una tienda en el desierto. Cortinas acomodadas en tal forma que lo hacían familiar a cualquiera. Pero después de ser llenado, llegó a constituirse en casa de Dios. Y no cualquier casa, porque allí reposaba a vista de todo el pueblo y de toda la gente, reposaba la gloria de Dios. La nube de día, la columna de fuego de noche, y déjeme decirle que eso no es cualquier cosa. Dios siempre quiso habitar entre su pueblo. El primer hombre que Dios hizo, Dios lo visitaba todas las tardes. Puntualmente Dios lo visitaba. Dejó de hacerlo por el pecado del hombre, que hizo una separación entre Adán y Dios. Sabemos la historia. Y Dios le prohibió, y no solo le prohibió, le impidió el acceso al jardín del Edén a Adán y a Eva, y con él a sus descendientes. Le impidió y le prohibió el acceso al Edén al hombre. No tenía permiso ya de entrar a ese lugar de comunión, de descanso, de oír palabra de Dios. Ya no lo tenía. Y por si acaso había una espada ahí encendida, y Dios puso guardias allí, gloria al Señor, por un tiempo que no sabemos cuánto fue, porque ya después, de alguna manera, Dios borró de ese lugar físico ese jardín del Edén. Pero Dios no se desalentó, porque Dios no se desalienta. Siguió buscando la comunión del hombre. Yo siempre lo he dicho, Dios ve en nosotros los humanos un no sé qué, porque no podemos decir qué. Podemos especular ese soplo que Él nos dio de su propio aliento, que no es lo mismo que el Espíritu de Dios. Dios dio el aliento de Él para que el hombre fuera un ser viviente. No lo ha hecho con ángeles, ni querubines, ni serafines. No lo hizo con el envidioso Luzbel. No lo hizo con ningún ser que Él creó antes. Lo hizo con nosotros.
Y Dios nos ve como somos, débiles, endebles, frágiles, que andamos por la vida a veces llorando, a veces riendo, a veces estamos en el polvo de la desesperación, en el lodo cenagoso, y Dios nos ve sufriendo y luchando en esta vida, desde aún antes de nacer y después de nacer. Siempre la vida es una lucha. Dios nos ve como gente de fe, creemos en algo, creemos en la vida. Dios nos ve como gente de sentimientos, nos gusta sentir, buscamos el sentir, y sobre todo nosotros queremos sentir la gloria de Dios. Y yo creo que este ser tan complejo, tan problemático como somos nosotros, Dios ve algo especial. Y a pesar de, cuando manifestamos ese deseo de tener comunión con Dios, el corazón de Dios se inflama, se llena. De alguna manera dice: yo quiero estar ahí con ellos, quiero caminar con ellos, quiero pasearme con ellos. Eso es lo que hizo Dios en este tabernáculo. Harán pues un tabernáculo para yo habitar en medio de ellos. El propósito del tabernáculo era que Dios quería habitar en medio de ellos. Quería comunión con nosotros, quería comunión con el hombre. Gloria a Dios. ¿Podría un Dios santo, un Dios todopoderoso decir: no quiero nada con ese ser rebelde que a veces me irrita y me molesta, fuera de aquí? No, Él quiere, se acerca a nosotros y nos dice: quiero estar contigo. Qué privilegio tenemos, hermanos. Qué gracia más infinita. Dios quiso mostrar a Israel, pasando por los patriarcas que los dejamos allí, a los cuales Dios les dio puntadas de su presencia y de su gloria. Pero cuando llegamos a este pueblo, Dios se muestra. Aquel monte Sinaí a donde Dios llama a Moisés, de pronto cae sobre ese monte, en la cumbre de ese macizo de granito que todavía está allí como un testigo mudo de una presencia poderosa, que cuando descendió a la cumbre de ese monte, como dice el salmista, que viste, oh Sinaí, que temblaste. Le cayó un temblor, el monte cimbraba, el monte vibraba, había humo, había relámpagos, había bocinas, y la nube y la columna de Jehová que descendió a ese monte Sinaí, a vista de todo el pueblo. Todo el mundo vio el fogaje, todo el mundo vio aquella manifestación terrible de la presencia del Dios omnipotente. Y de allí es que surgen las instrucciones, las tablas de la ley, el modelo del tabernáculo. Y Dios les dice: quiero que esto siga, quiero seguir entre el pueblo. El pueblo mismo se sintió asombrado y hasta le dijeron a Moisés: no queremos estar cerca. Sube tú y habla con Dios y nos dice, nosotros obedeceremos. Pero nosotros no queremos subir porque vamos a morir. Por eso Dios puso linderos y dijo: nadie pase los límites, porque si aún una bestia pasara el límite, tiene que ser pasada por dardo, morirá. Que nadie se acerque, no sea que yo haga estrago en el pueblo. Sube tú, le dijo a Moisés, y Moisés subió, gloria a Dios, pero subió espantado y temblando. La presencia de Dios no es cualquier cosa, hermanos. Hoy lo leemos y nos gozamos y vemos el dramatismo terrible de este evento, pero no es cualquier cosa la presencia de Dios. Luego esa fue la nube y esa columna que se movió al tabernáculo.
Moisés siguió las instrucciones y fue levantado. Bendito sea el Señor. El tabernáculo es un tipo de Cristo y su obra, pero también es un tipo de nosotros, como le dice Pablo a los Corintios: vosotros sois templo de Dios. Varias veces le dice Pablo a los Corintios y a nosotros que somos templo de Dios. Quiere decir que si somos templo de Dios, el tabernáculo también resulta ser una figura de nosotros como creyentes. ¿Quiere Dios habitar en nosotros? Sí, porque somos templo del Dios viviente. Pero cuando Él desciende y vive con su pueblo, suceden cosas y hay parámetros que tienen que ser atendidos. Dios no se mete a cualquier casa tampoco. Y si Dios se mete a una casa, tiene propósitos ahí. Tampoco va de turista, ni siquiera como huésped. No. Él va como el dueño de la casa. Va como el señor de la casa. Si no, no puede entrar. El significado de este tabernáculo definitivamente entra dentro de lo típico de cosas espirituales. De cosas espirituales. No hay mejor intérprete de aquellos acontecimientos y de aquel tabernáculo que el escritor de los Hebreos. Pablo, para mí, un teólogo no se atreve a decir eso porque él dice que tiene que tener ciertas pruebas y tener la seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo dicen los teólogos. Pero como yo no soy teólogo, no hay problema. Yo puedo decir que el estilo es de Pablo, gloria al nombre del Señor. Pero hay una sabiduría profunda, porque, hermanos míos, la pregunta no es si el tabernáculo enseña esta o aquella verdad neotestamentaria, sino vemos allí alguna verdad prefigurada que nos hable de una realidad espiritual. Porque eso de ver si se cumple una verdad del Nuevo Testamento desde aquel tabernáculo acá, en las interpretaciones que se le pueden dar de acuerdo al libro, lo puede tener cualquiera. Aún un inconverso estudioso puede llegar a entender esas tipificaciones, esos símbolos de la antigüedad y conocerlos así al dedillo. Pero ¿cuál es tu verdad espiritual? ¿Cómo te afecta? Ahí es que está el punto. No es conocimiento, es experiencia espiritual. Es a lo que se refiere Pablo. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. No se trata de simple conocimiento, se trata de espiritualidad. Y cuando vemos el antiguo tabernáculo, vemos lo que el escritor de los Hebreos llama, por ejemplo, en el capítulo 8, versículo 5 de su libro, sombras de cosas celestiales. También en el capítulo 9, verso 23, le dice figuras de cosas celestiales. En el 9:24 dice figura del verdadero tabernáculo. En Hebreos 10:1 dice sombras de los bienes venideros.
Quiere decir que todo aquello eran sombras, figuras y modelos. A nosotros nos toca entrar dentro de esas sombras y ver qué me dice Dios a mí en lo personal. ¿Qué experiencia espiritual puedo yo sacar de ahí? ¿Qué me habla el Espíritu Santo? Porque eso es para mí, eso es para la gente espiritual, eso es para usted, hermano. Son verdaderas cosas. Aquello fue bueno, pero lo nuestro es mejor. Muy interesante pensar que Dios no le dio permiso a nadie para que metiera sus manos de carne en la construcción y diseño del tabernáculo de reunión. Una tienda corriente, pero miren una particularidad: nadie, ni el mismo Moisés tenía tal permiso. Dios le dijo: haz las cosas como se te mostró en el monte. Y así lo hizo Moisés, porque fue fiel en toda la casa de Dios. Y Dios le dice en el capítulo 31 de Éxodo: yo he llamado a Bezaleel, lo he llamado y lo he llenado de mi espíritu para que tenga capacidad de trabajar en todo diseño de arte. A ese hombre contrató Dios, el único que tenía el permiso de inventar, que usa esa palabra, para que invente diseños. Ese hombre que fue lleno del Espíritu Santo y cuyo nombre en hebreo significa a la sombra de Dios. Él estaba tan cerca de Dios que estaba a la sombra de Dios. Su mente y su corazón fue tomado no para transmitir sus ideas ni su arte, sino para transmitir la mente de Dios. Una figura preciosa del Espíritu Santo, que es el único que puede meter sus manos en la iglesia de Jesucristo, en su construcción, en su elaboración, en su edificación. Usted no está aquí porque usted quiso, aunque crea que usted quiso. No, señor, usted está aquí porque el Espíritu Santo un día lo convenció. Usted andaba como cualquier inconverso, y yo también, por las calles del pecado de este mundo. Pero un buen día sentimos una inquietud: yo voy a buscar a Dios, yo tengo que buscar a Dios. Algo está pasando conmigo, alguna circunstancia, algún sueño, alguna cosa que me pasó. Alguien me invitó, me dio un tratado, algo sucedió. Y yo digo: voy para esa convención, voy para ese culto, tengo que ir a esa iglesia. Esa es obra del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu moviéndote, el Espíritu llevándote a donde tienes que conocer a Jesucristo para entonces ser salvo y luego zambullirte en el cuerpo de Cristo. Ese es el bautismo del Espíritu. Y luego viene el bautismo, la llenura, que es cuando uno habla en otras lenguas. Ya viene selladito, hermano. Ya lo ha sellado el Señor. Ya le ha dicho al diablo: mira, tac, propiedad privada. Y el diablo viene y te manda un amigo o una amiga para ver si te agarra y te trae de vuelta a los caminos del pecado. Pero no, ya ve el sello y dice: uy, no, tiene el sello. Ahí está el sello, la sangre de Jesucristo. Uy, hay que huir de aquí porque la sangre está en ese lugar. No puedo tocarlo. Los que están en mi mano, dijo el Señor, nadie los arrebatará. Y ese nadie incluye al diablo. El Señor lo reprenda.
Santo el que vive. Santo el que vive. Todo en el tabernáculo es típico de cosas espirituales, gloria a Dios, figuras de cosas celestiales, figuras de lo verdadero. Ahora, los ciegos espirituales no ven nada que valga la pena allí. Los carnales no pueden ver ninguna belleza y ningún significado en ese maravilloso ordenamiento que hizo el Señor, gloria a Dios. Pero Dios sí le dio a su pueblo ese conocimiento, gloria al Señor, de los bienes venideros, gloria a Cristo. En este caso los judíos vivieron entre las sombras, pero nosotros tenemos ya lo verdadero. Y si aquello necesitó y tuvo tal manifestación de la presencia divina, nosotros debemos tener todavía algo más. Si aquella nube de gloria que llenó el tabernáculo y aquella columna que cubría de noche fue algo que todo el mundo vio como el gran espectáculo de Dios, el ser lleno de la presencia de Dios hoy tiene que ser algo mayor. No se puede estar estático, no se puede estar como si no pasara nada. Alguien tiene que ver el brillo de esa columna, alguien tiene que sentir el impacto de esa nube, tiene que pasar algo. El propósito de Dios es llenarte para usarte. El tabernáculo no podía ser usado antes. Primero fue llenado por la presencia de Dios y luego empezó a desarrollarse el propósito de ese tabernáculo de reunión, alabanzas al Señor. Harán un santuario para mí y yo habitaré en medio de ellos. Alabado sea el Señor. Este pueblo sacado de la esclavitud de Egipto, este pueblo que eran opresionados en Egipto, que sabían lo que era el latigazo en la espalda, ningún interés de nadie por ellos. Este pueblo despreciado, que no tenía valor alguno, sino el de ser servidores a la fuerza. Dios dice: ese es el pueblo que yo quiero para mí. Y yo amo ese pueblo. Yo lo amo y por tanto lo redimo. Lo saco, gloria a Dios, de la esclavitud. Y quiero que tengan un lugar en medio de ellos donde yo more con ellos. Y ahí voy a estar, alabado sea Cristo. Qué trato más lindo, gloria al Señor. Noten el tiempo en que fue erigido. Fue erigido en el primer día del primer mes. ¿Eso qué quiere decir? El día de Año Nuevo. Verso 17 de nuestro texto. Fue erigido el tabernáculo. Muy importante esto, porque habla de un nuevo comienzo. Y qué mejor comienzo que empezar con la presencia de nuestro Dios. Debían comenzar el año con Dios en medio de ellos, como si Dios fuera un peregrino junto con ellos. Alabado sea el nombre de Jesús. Y realmente el único nuevo comienzo que vale la pena hacer es comenzar con Dios. Cualquier otro comienzo se queda corto ante el comienzo con Dios. Gloria al Señor. Si Él va con nosotros, hermano, es seguro que habrá victoria, que habrá prosperidad, que habrá bendición,
que habrá éxito. No hay nadie que pueda vencer al pueblo de Dios. El pueblo va en un peregrinaje arrollador y se le puede levantar algún principado satánico aquí y otro allá, pero el pueblo tendrá victoria. Reinos de este mundo, como en el desierto del peregrinaje, nos vamos a encontrar serpientes ardientes en el camino. La Biblia llama a este desierto espantoso, ardiente, pero ahí estuvo el Señor con su pueblo. A veces hay que entrar por el desierto de Sin. Ya usted sabe qué significa ese desierto. Sin, el desierto de sin nada, sin amigos, sin plata, sin trabajo, sin ayuda, sin nadie que nos dé un consejo. El desierto de Sin. Pero cuando estés pasando por el desierto de Sin, sepa una cosa: allí también estará la nube del Señor y la columna de fuego estará allí también contigo. No estarás solo. Pastor, tu lucha no es solo tú. El Señor está contigo como poderoso gigante. Este no es un cuento de camino, es la promesa de nuestro Señor. Y si la crees, eres rico. Si la crees, estás en victoria. Gloria al nombre de Jesucristo. En cuanto a la estructura de este tabernáculo, su forma de construcción fue muy sencilla, pero tuvo que ser hecho en el orden conforme a un modelo, a un diseño, a un plano que Dios le había dado a Moisés. Por ejemplo, el fundamento real del tabernáculo, y me refiero al tabernáculo mismo, el lugar santo y santísimo, donde se ministraba adorando a Dios, tenía como fundamento las basas de plata, 2 por cada tabla. No podía ser otro fundamento, era el fundamento de plata. ¿De dónde salió esa plata? Precisamente provenía del dinero pagado por la expiación del pueblo. Cada hombre judío 20 años para arriba tenía que pagar expiación, redención. Tenía que pagar por su alma, en un sentido tipológico. Tenía que pagar por su alma. Tiene que haber un precio. Entonces pagaba medio ciclo de plata cada judío. Eso Dios dio instrucciones, será para el tabernáculo. Si las basas eran de plata, el tabernáculo estaba fundamentado en el dinero de la expiación, es decir, estas tablas revestidas de oro que descansaban en estas basas, bendito sea el Señor, estaban diciendo: estamos descansando sobre el precio de las almas, sobre el precio de mi alma. Es que así es que descansa la construcción de este tabernáculo, de este que tenemos aquí cada uno de nosotros. Si usted no descansa en el hecho de que Cristo lo ha redimido, está perdido. Usted no puede tener comunión. Pero la primera experiencia que tenemos, y esta es espiritual, esta no es como 2 por 2 son 4. Esta es la realidad espiritual que se produce cuando un alma dice: yo recibo a Cristo como mi Salvador personal. Yo entrego mi vida al Señor. Allí se está produciendo la redención, la expiación, y sobre ese fundamento es que se levanta la estructura de esta vida espiritual, hermanos. Si usted es salvado por Jesucristo,
entonces sobre ese fundamento es que se levanta todo lo demás. No pierda de vista esa experiencia. No puede pasar un tiempo en que usted diga: sí, yo me acuerdo cuando yo decía que era salvo por la sangre de Cristo y lo decía con mucho gozo, y ahora porque tienes que haber empezado con mucho gozo, pero ahora mismo también debes tener mucho gozo. Algunos dicen: bueno, yo ahora soy un pastor, ya yo no soy una oveja así tan principiante en las experiencias de la fe, así que ya ahora no. Hermano, ese pastor va de camino al mismo cementerio espiritual, porque más que nadie ese pastor tiene en algún momento que decirle a esa congregación: gracias a Dios que Él me ha salvado, soy salvo por la fe, Él me ha redimido con su sangre. Es una experiencia que está allí continuamente. Ese es el fundamento de las otras relaciones con el Dios verdadero. Hay que saber si uno es salvo. ¿Cuántos aquí saben que son salvos? Y allá arriba, ¿cuántos saben que son salvos? Ese será nuestro cántico eterno. Gloria al Cordero, diremos en el cielo, porque me ha redimido de todo linaje, de todo pueblo, de toda nación. Con su sangre preciosa me ha redimido. Ese es el cántico del Cordero, alabado sea el nombre del Señor. Entonces la redención del alma es básica. Era ese orden. Esas son las verdades espirituales que nos presenta el libro, gloria al Señor, de Éxodo. En aquel tiempo entre sombras, entre figuras, pero que ahora nosotros entendemos perfectamente en la experiencia propia de nuestra alma. Bendito sea el Cordero de Dios. Cristo vive. Puede levantar su mano y dar gloria al que vive. Todos sabemos muy bien el contenido de ese tabernáculo: 3 lugares, lugar santísimo. Así empieza el orden en que Dios se lo da a Moisés. No empezó por el lado de afuera, allá por el altar de bronce. Empezó por el lugar santísimo. Ahí estaba el arca, lo sabemos. En el arca estaban las tablas, estaba la vara de Aarón, un poco de maná. Todo eso tiene un significado, no estamos hablando de eso. Pero especialmente el propiciatorio era lo que cubría el arca, la tapa de oro macizo. Allí dice Dios: de ahí es que yo voy a hablar, de allí me voy a manifestar, del propiciatorio. Hay una ley abajo, dentro de esa arca, una ley quebrantada. Una ley quebrantada, pero hay un propiciatorio que la cubre. ¿Sabe quién es ese propiciatorio? Cristo Jesús. Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Puede acusarte tu conciencia? No, ya Cristo limpió tu vida con su sangre. ¿Puede acusarte el mundo? El mundo no puede acusar a un verdadero hijo de Dios, porque el mundo no puede hacer nada para salvar a nadie. El mundo está perdido y necesita recibir a Cristo para poder ser salvo. No puede acusarnos, alabado sea Dios. Puede acusarte el diablo. El diablo no puede acusarnos tampoco. El diablo no tiene moral alguna para acusarnos a nosotros. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Cristo es el que murió. Ahí está. Pero no solo el que murió, también el que resucitó.
y subió por encima de todo. Gloria al Señor. Así, hermanos, que ni siquiera el Dios omnipotente nos acusa, porque en algún momento puede ver nuestros defectos y nuestras debilidades, pero inmediatamente nuestro abogado, aleluya, sale por medio y dice: allí está la sangre que traje yo a este tabernáculo celestial. Allí está el testimonio de una sangre que habla mejor que la de Abel, y esa sangre lo ha cubierto, lo ha perdonado, lo ha redimido y no es culpable. Ya se pagó el precio. Así que la ira de Dios se aplaca. Esa sangre es propicia a nosotros y está ahí, llegando en el momento indicado. Gloria a Dios. Del lugar santo podríamos hablar de la mesa de la comunión con Dios, que es la mesa de los panes, y podríamos hablar del candelabro, que habla de testimonio. Pero yo creo que el altar de la oración, el del incienso, es el que tiene una verdad maravillosa para nosotros. Dios ama la oración de su pueblo. En este tabernáculo tiene que haber un altar de oro para el incienso. No solamente puede haber allí un lugar de comunión y de propiciación, también tiene que haber un lugar del altar del incienso. ¿Cómo está el altar de tu incienso? ¿Está apagado? ¿No hay llama que arda allí? Cada día el sacerdote tenía que entrar en la mañana con sus puños llenos de incienso y el incensario prendido del fuego del altar también, para ofrecer el humo agradable, el perfume que subía a la presencia de Dios. En la mañana estaba en medio de la nube del incienso, y también lo estaba en la pura tarde, de manera que cualquiera podía saber cuándo le tocó el turno a ese sacerdote. Podía saberlo aunque no estuviera directamente en su oficio en ese momento, pero con solo que el sacerdote pasara a su lado, se daba cuenta que el sacerdote había estado en el turno del altar del incienso por el olor de sus vestidos. Olía a incienso. El incienso era un perfume penetrante, sabroso, y cuando ese sacerdote pasaba, todo el mundo aspiraba y decía: estaba en el altar del incienso. ¡Qué sabroso! ¡Qué bueno que huele! ¡Gloria a Dios! Huele a comunión, huele a que ha estado en la presencia de Dios. ¿Está eso en nuestra vida? Esa es una verdad espiritual. Eso no es que quiere decir esto o lo otro, es cómo está el altar de oro en tu vida. ¿Hueles a incienso o hueles a televisión? ¿Hueles a incienso o hueles a plata recién adquirida? ¿Hueles a incienso o hueles a mundanalidad? ¿Hueles a incienso que te ha elevado a la gloria o a la presencia de Dios? ¿O más bien estás identificado con las cosas de este mundo? ¿A qué hueles? Van a tener que estar un buen ratito aquí, gloria a Dios, clamando y llorando, porque no he terminado, pero gloria a Dios. Deme unos minutitos nada más, porque es que tengo que llegar a donde tengo que llegar. Ya casi estamos llegando, gloria a Dios. Cristo vive. Allí estaba el altar de oro donde subía la nube de la oración y de la adoración continua, diaria, ininterrumpida de aquel pueblo representado por sus sacerdotes. Así que se confundía ese humo del incienso con la misma nube que cubría el tabernáculo. Eso se funde
Porque si hay algo que sube hasta el mismo cielo, es nuestra oración, nuestra adoración y nuestra alabanza. Esto no es ser cansón, decirle que el pueblo alabe, que el pueblo alabe. Leas el Salmo 148 y va a haber a alguien que le dice a todo el mundo que alabe a Dios. Alábenlo sus ángeles, dice allí. Alábenle todos los que están allá en los cielos, gloria a Dios. Alábenle los que están allá arriba, que todos le alaben, que le adoren, que le glorifiquen. Y después se baja a la tierra y dice: alábenle los montes, alábenle los monstruos marinos y las bestias de la tierra, las aves de los cielos, las bestias, todo el mundo alabe a Dios. Que lo alabe el bosque, los árboles, den palmadas de aplauso, que alaben al que vive. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Cristo vive, Cristo vive. A su nombre. Hay que llamar al pueblo a la alabanza. Hay que llamar al pueblo a la comunión con Dios. El que no llama al pueblo de Dios a la comunión con Dios es porque él mismo no aprecia ese ejercicio espiritual esencial en la vida de toda gente que ama a Dios. Hay que llamar al pueblo a buscar a Jehová. Hay que llamar al pueblo a ser lleno del Espíritu Santo, a buscar la llenura de Dios. Hay que llamarlo. Hay que impulsarlo, estimularlo, gloria a Dios. Después del lugar santo estaba la parte del atrio. Allí estaba el altar de bronce que le decía al pueblo: sin sacrificio no te puedes acercar a Dios. Tiene que haber un sacrificio aquí para que tú puedas seguir para allá. Si no hay sacrificio, no sigas, es inútil. Era de bronce, símbolo de juicio. Y allí se hacía el holocausto. Allí se hacían las ofrendas, allí se sacrificaban los animales que algunos traían para ofrecerlos a Dios. Tiene que haber sacrificio. Nuestro sacrificio ya fue hecho en la cruz del Calvario. Todo el que quiera acercarse a Dios de verdad tiene que mirar ese altar del sacrificio donde murió el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si no pasas por ese altar, no hay forma de llegar por otro lado. No importa qué profeta mires, no importa qué padre mires, no importa qué madre mires, si no miras a Cristo en ese altar del sacrificio que es la cruz del Calvario, no hay salida. No puedes seguir hacia Dios. Es muy sencillo. Esa es una verdad espiritual. No es un 2 por 2 son 4, es una verdad espiritual. Allí estaba el altar. Y entre el altar y la entrada del lugar santo estaba la fuente. Allí se tenían que lavar los sacerdotes. Ellos ministraban en el peregrinaje. El tabernáculo no tenía piso por ningún lado, era la arena misma. Así que los pies se ensuciaban, agarraban un montón de animales diariamente para matarlos, se manchaban, así que tenían que lavarse. Ministrando se contaminaban. Por eso el ministro no puede confiarse en que lo que sirve a Dios lo sella, lo asegura. No, señor, tienes que buscar tu propia limpieza también. Tenemos que ser sinceros con Dios muchas veces e ir: Señor, aquí estoy lleno de desventajas, lleno de debilidades. Aquí estoy, Señor, he pecado, necesito tu perdón. Perdona mis pecados de este día, Señor. Estar en constante, eso no se puede olvidar, amados hermanos. No se puede olvidar.
Necesitamos continuamente lavarnos en el lavacro. Ese es el Espíritu Santo que aplica la palabra, porque ese lavacro fue hecho de espejos que simbolizan la palabra de Dios, que es un espejo donde nos miramos. Y cuando ese tabernáculo fue terminado y acomodado en el orden que Dios dijo, como Dios dijo, el parámetro de Dios fue ese: se hacen las cosas como yo estoy diciendo. Y Moisés hizo conforme le mandó Jehová. Continuamente lo dice allí. Entonces fue que vino la cosa, hermano. Entonces fue que de pronto, yo no sé si hubo un ruido, no sé qué clase de manifestación física hubo, pero de pronto esa nube, hermano, se desprendió y cayó encima de ese tabernáculo, inaugurándolo. Toda la casa se llenó del humo de la nube de Jehová. Todo estaba, era un humo espeso, era un humo impenetrable. Moisés quiso hacer así para entrar, pero chocó, no pudo entrar. Él quiso entrar, pero no pudo entrar. A Moisés se le impidió entrar cuando fue llenado aquel lugar. La gloria de Dios llenó el tabernáculo de reunión, y lo llenó porque de ahí para adelante iba a empezar su uso. Dios llena la casa para usarla después. Dios nos llena con propósitos. Ahí descendió la gloria del Dios viviente. La presencia manifiesta de Dios cayó sobre el tabernáculo de reunión. Un día estábamos en un culto allá en la iglesia en Panamá con el hermano Ortiz, eran como las 11 de la noche y el culto estaba en todo lo mejor, y de pronto yo abrí mis ojos porque estábamos llenos de la presencia de Dios, y yo veo humo, literalmente veo humo, mucho humo. Yo no me asusté, yo dije: aquí está la chequina de Jehová. Aquí está la chequina, aquí está el jefe, dije yo. Aquí vino el jefe hoy de verdad. Y de pronto me llaman, después de un tiempito, porque yo seguí envuelto ahí. Me llaman y eran los bomberos. Y yo los atendí porque el hermano Elugier me llamó y para atenderlo. Y ellos llamaron que aquí hay un incendio. Yo le dije: bueno, como usted puede ver, no, aquí no hay incendio. Y me estaban llamando que aquí está saliendo humo. Y si hay humo, hay incendio. Y yo le dije: aquí lo que está es la gloria del Dios viviente. Eso yo no se lo puedo explicar, pero aquí está la presencia de Dios. Y tal vez ese humo, habían visto humo y habían visto llamas de fuego sobre el templo. Alabado sea Dios. Dios puede repetir esas cosas. Dios es soberano. La cosa es que cuando Dios llega, hermano mío, suceden cosas extrañas. Aquí la nube llegó e inundó y llenó el templo, el tabernáculo. Y Moisés quiso entrar como siempre y rebotó. No podía entrar a causa de la nube que había llenado eso. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Interesante. Porque ahora, ya para finalizar, el resultado después de ese llenado fue ese.
la exclusión del hombre. No podía entrar Moisés al tabernáculo de reunión. ¿Por qué? Ahí lo dice: porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Verso 35. El lugar del hombre, sea quien sea, es fuera cuando Dios entra. Cuando Dios entra, el yo debe apartarse, debe quedarse fuera. ¿Por qué? Porque ha llegado el que desplaza todo. Cuando la presencia llena, todo lo demás es desplazado. Alabado sea el nombre de Jesús. El yo se aparta cuando el poder del Espíritu Santo llega y nos posee. Alabado sea el Señor. Cuando Cristo es entronizado dentro, entonces ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Cuando vemos su gloria que desciende al templo, que desciende al tabernáculo de nuestra vida, y esa gloria llega allí, y los quiciales de la puerta se estremecen y el templo tiembla y vibra por la presencia de Dios. El yo dice: ¡ay de mí! ¡Ay de mí! Que siendo inmundo de labios y habitando entre hombres de labios inmundos, aquí está la presencia del omnipotente, de Jehová de los ejércitos. Cuando Él llega y llena, no queda espacio para lo terreno, para la mano humana, porque Él llega a poseer todo. Él no llega a que sintamos el gozo, claro que lo sentimos. Él no llega a darnos una experiencia de 3 minutos, no, Él llega a decir: yo soy el Señor y vengo aquí a poseer, vengo aquí a ocupar. La prueba es que cuando sucedió esto, el pueblo se dio cuenta que la nube no había llegado de adorno. Ahora, cuando la nube se levantaba, ellos se levantaban para caminar y allí iban por el desierto. Cuando la nube se detenía, entonces ellos se detenían. La nube de Dios llegó para dirigir. Dios ha llegado para dirigir. Él ha llenado para poseer y para usar. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. En la casa construida se llenó de la nube y del humo, y de allí para adelante Dios los poseyó y los guió paso a paso por aquel desierto, dándoles la victoria. Alabado sea el nombre del Señor. Esa era la condición divina. Yo lleno, sí lleno, estoy ahí, pero yo voy a guiar. Yo voy a guiar, no es otro el que lo va a hacer. Yo voy a guiarlos por este desierto. Y Dios lo hizo, porque Él llegó. Hermanos míos, esta obra es dirigida por Dios. Es un testimonio como lo fue para Israel aquella nube, a la vista de todo Israel, dice allí, a la vista de todos. Todo el mundo tiene que darse cuenta, y usted principalmente, querido hermano y amigo y pastor, que esta obra Dios la dirige. Hay evidencias de que Dios dirige esta obra. Aún por el desierto de Sin, pero Dios está a cargo. No te preocupes, que Dios está a cargo. Dios te llena para usarte. Si Él llenó la casa y llena nuestra casa también, es para dirigirnos hacia adelante. No es para llenarnos de cobardía, es para llenarnos de valor y poder hacer la voluntad de Dios. Que este año
Shekinah 2019, todo este pueblo y también los que nos oyen y nos ven, podamos ser dirigidos por la nube de la gloria de Dios, y que esto sea un impacto al mundo entero. Ahora sí, el que quiere pasar, pase. Los que quieren pasar, pase, para que hagamos una oración aquí juntos en la presencia del Señor. ¿Quieres que Dios llene tu vida? Ahora dígale: Señor, lléname, lléname. Si no has conocido a Cristo, dígale: Señor, perdóname. Necesito tener esa experiencia también. Quiero encontrarme contigo, Señor. Yo quiero caminar contigo. No quiero andar entre sombras, quiero tener realidades. Interpreta la voluntad de Dios en tu vida en esta noche. Él no te ha traído a esta convención por traerte. Dios te ha traído con un propósito y un plan. Si tu mente estaba turbada, confusa, vas a salir de este lugar libre, libre de toda obra satánica y de toda confusión, porque el Señor te ministra y te llena, y cuando Él te llena, todo es desplazado, todo es desplazado, todo se queda fuera, lo de carne se queda fuera, y queda solo esa vida rendida al Señor. Gloria a Jesús de Nazaret. Vidas aceptando a Cristo, pidan perdón al Señor. Dígale: Señor, perdona mis pecados, límpiame de mis maldades y de mis iniquidades. Limpia mis pecados hoy. Quiero ser salvo, Señor. Quiero también tener una experiencia contigo. Dígaselo a Dios allí. Eso es lo que tiene que decirle: querido amigo, perdóname, Señor. Limpia mi vida. Eso es llegar al altar del sacrificio para ser perdonado. Aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Hermano, estás aquí, hermana, estás aquí. Tu corazón está dispuesto. Eso es lo que Dios quiere. Has abierto tu alma al Señor. Deja que Él te llene en esta noche. Deja que Él te llene. Has cumplido el parámetro divino. Deja que Él te llene, que la nube baje, que la columna te queme espiritualmente y puedas salir de aquí victorioso, puedas salir de aquí sano, puedas salir de aquí fortalecido, robustecido en la fe. Bendito sea el Cordero de Dios. Padre, aquí está este pueblo. Levante sus manos, levante sus manos, levante sus manos, levante su voz a la presencia de Dios. Aleluya, Jesús. Dígale: Señor Jesús. Dígalo: Señor Jesús, aquí estoy delante de ti. Clamo en tu presencia. Llena mi vida. Desciende sobre mí. Necesito ser lleno para ser usado. Quiero que uses mi vida. En esta noche entrego mi ser a ti, Señor. Renuevo mi consagración a ti. Fortaléceme para vivir una vida de victoria. En el nombre de Jesús, echo sobre ti mi carga, mi necesidad, mi debilidad. Echo sobre ti mi fragilidad y recibo tu fortaleza para seguir peregrinando, para seguir adelante. En el nombre de Jesús. Alábele, hermano, alábele, alábele, alábele. Alabanza a Jesús.